Bueno, en medio de todo esto que hablamos de derechos, hablamos de tarifas, hablamos de jubilaciones y todos temas que finalmente terminan en la Corte Suprema. Y por eso es importante discutir quiénes la van a integrar. Y por eso es importante exponer quienes no deberían integrarla, que son los dos candidatos que mandó Javier Milei. Uno es el juez Ariel Lijo y otro es el abogado Manuel García Mansilla. El juez Ariel Lijo se lleva toda la marca porque es un juez de Comodoro Pi, que ha sido una pieza fundamental del lawfare, que tiene estrechos vínculos con los servicios de inteligencia, que ha participado en el armado de causas, en la detención, por ejemplo, de Amado Vudú en pijama, en una causa cuando todavía no estaba condenado, en pinchar teléfonos cuyas escuchas, por ejemplo, la de Parrilli con Cristina, terminaban en los medios, y larga lista. Ya hemos hablado mucho del juez Ariel Lijo, que se está llevando un poco la marca, porque efectivamente es más conocido, y es muy preocupante que haya alguien pensando en colocar en la Corte a alguien que va a generar pobres. Yo les insisto, la cuestión judicial hay que mirarla desde una mirada económica, y es que cuando vos perseguís a las personas que tienen ideas económicas distintas a las del establishment, lo que haces es proscribirlo. Por ejemplo, Amado Vudú no tiene posibilidad todavía de participar de nuevo en política por esa condena, que ya cumplió. Y por el otro lado, generas miedo sobre toda persona que quiera pensar distinto, porque va a terminar así. Y a eso se ha dedicado el juez Lijo. No se confundan con la crítica del macrismo al juez Ariel Lijo, porque no es por todo esto, sino que por las cuestiones personales de Macri, que es que el juez Lijo no le cerró la causa a Correo y lo tiene a tiro de meterlo en cana. Y además, si llega a la Corte, también debería resolver la causa Correo, en este caso la deuda de la familia Macri con el Estado. Pero bueno, el hijo se lleva toda la marca y mañana tiene que ir Manuel García Mansilla al Congreso, que es el otro candidato que propone Javier Milei. Y también es preocupante porque si de un lado tenemos el lawfare del hijo, del otro lado tenemos los negocios de Mansilla. Manuel García Mansilla no es un hombre del Poder Judicial. Lijo el otro día dijo, yo voy a ser el representante del Poder Judicial en la Corte. Cosa extraña, porque no sos el representante del Poder Judicial, tenés que ser juez de la Corte y en todo caso ser la última instancia en materia judicial y de control constitucional. Manuel García Mansilla es directamente representante del empresariado y además de los antiderechos. Es actualmente el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Él dice, y lo ha hecho público, que la dolarización no sería inconstitucional. Por eso Javier Milei lo quiere en la Corte. Esto contrasta con lo que dijo Horacio Rosati, el actual presidente de la Corte, que dijo que no, que hay que preservar el valor de la moneda. Bueno, en el caso de García Mansilla dice no, vamos a una dolarización sin ningún tipo de problema. Pero lo interesante, y también está vinculado a que como todo termina en la Corte, todo lo que tenga que ver con las inversiones fundadas en la Ley Bases, que la Ley Bases tenía todos los capítulos eran preocupantes, pero el capítulo Energía y el capítulo Rigui, combinados, eran extremadamente preocupantes y la figura de García Mansilla entra ahí. Porque el hombre es especialista en Derecho Constitucional, Oil and Gas y Derecho Empresario. ¿Qué significa esto de Oil and Gas y Derecho Empresario? Bueno, que García Mansilla es el representante de las empresas puntualmente energéticas. ¿Sí? De hecho, es director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos desde hace 10 años. Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. ¿Quiénes están en esa cámara? Las empresas de producción y exploración de hidrocarburos. ¿Y qué dice la Ley Bases? Que la producción de hidrocarburos será libre, que van a poder exportar todo, que no tienen que dejar nada, ni un litro de nafta, ni un BTU de gas en la Argentina. Y además, si lo hacen a través del RIGI, van a pagar menos impuestos, no van a tener que contratar ningún proveedor local y de vuelta van a poder exportar todo, dejar los dividendos afuera e importar todo sin pagar impuestos. En resumen. Y esto va a terminar en la Corte, seguramente. Porque cuando esto cambie y el gobierno cambie y se
derogue la ley bases, como debería ser, apenas asuma un nuevo gobierno, esto va a tener un conflicto judicial. ¿Y a dónde va a terminar esto? En la Corte. ¿Y a quién quieren poner en la Corte? A Manuel García Mansilla, que es el abogado de estos grupos que se van a beneficiar con estos artículos de la ley bases. Esa es un poquito la estrategia y por eso sería interesante. Hablo del peronismo porque el peronismo tiene la posibilidad de bloquear cualquier juez de la Corte. Repito los números, en el Senado hay 72 senadores, se necesitan 2/3 de los senadores presentes para meter un juez de la Corte. El peronismo tiene 33 senadores, por ende no llega nunca todo el resto de los bloques a juntar los 48 necesarios para nombrar un juez de la Corte. Alguien me dirá, bueno, ¿y qué pasa? ¿La Corte se queda sin jueces? Bueno, si lo jubilan, como dicen que lo van a jubilar al juez Juan Carlos Maqueda, la Corte quedaría de 3 jueces. Quedaría Horacio Rosati, quedaría Carlos Rosengras, que es el representante de otras empresas. Si entra García Mansilla habría una disputa ahí. Pero quedaría Rosati, Rosengras y Lorenzetti. La Corte necesita 3 votos en cada uno de sus fallos para que salga el fallo. Cuando queda de 3 miembros, como pasó durante un periodo durante el gobierno de Macri, si no hay unanimidad, queda bloqueada. Y alguien me dirá, oye, pero hay que tener responsabilidad institucional. Sí, pero el que tiene responsabilidad institucional es el gobierno, no la oposición, y menos que menos el peronismo en este momento. Por ende, si la Corte queda bloqueada, en todo caso hasta reducir su capacidad de daño. Ahora, votarle 2 jueces, uno que es el representante de la persecución judicial, también para los negocios, y otro que viene a representar los negocios que quedaron instaurados por la ley bases, no parece ser una muy buena opción. Ni hablar de que García Mansilla también es antiderechos. Él estuvo en el Senado, no para defender ninguna candidatura como juez, sino para decir que estaba en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. No es el único derecho del cual está en contra, pero fue uno muy importante y que hay imágenes de él hace poquito, ¿sí? Y también es muy interesante ver la trayectoria de García Mansilla porque él trabajó en 2 estudios jurídicos, uno en Marval o Farrell Mayral, que es el más grande del país, y después en el estudio jurídico de Horacio Liendo, que era la mano derecha del exministro de Economía Domingo Cavallo, ¿sí? Y que trabajó también durante la última dictadura. Tuvo que borrar todos sus tweets, García Mansilla. Para los que les gusta recuperar tweets, vayan a buscarlos. Porque ahí manifiesta un profundo antiperonismo. Un profundo antiperonismo. Con lo cual sería otra contradicción de que el peronismo vote a un profundo antiperonista. Pero me quedo con lo anterior. Ariel Lijo se llevó toda la marca por lo que representa para el lawfare, para la persecución judicial, para la reducción de derechos. Pero no hay que perder de vista que mañana va a ir Manuel García Mansilla. Y tiene todo esto que les acabo de comentar. Antiderechos y negocios. Entonces sería muy complicado una Corte Suprema integrada por Carlos Rosengras, negocios, Horacio Rosati, que también ha apañado todo esto, Ricardo Lorenzetti, que fue el titiritero del lawfare, Ariel Lijo, que fue el ejecutor del lawfare, y García Mansilla, que viene para los negocios de gas e hidrocarburos. ¿Esa es la Corte realmente que quieren conformar? ¿Esos 5 integrantes? Y después me dicen, no, pero hay una negociación porque vamos a ampliar la Corte. Ajá. Permítame, pero yo trabajo de esto hace mucho ya. Y muchas veces ya he escuchado que se entrega algo a cambio de siempre es ampliar la Corte y con eso te van a dar jueces. Así como les dije que no hay jueces sin los votos peronistas, con los votos peronistas solo no alcanza. Porque necesitan 48 y el peronismo tiene 33. ¿Quién te va a dar los 15 senadores restantes para que, en la promesa de que este presidente te proponga los jueces que vos querés poner en la Corte ampliada, te los voten? ¿Quién te va a dar esos 15 votos para poner un procurador general de la Nación? Si este presidente te promete en la negociación un procurador general de la Nación propio. ¿Quién te va a dar el defensor del pueblo? Cargo vacante hace más de una década. No hay una sola prueba de éxito de esa estrategia de negociar cargos a cambio de poner a estos personajes en la Corte Suprema. Y lo único que pasa es que pones a estos personajes en la Corte Suprema y se quedan 20 años. Y 20 años más
con esta Corte Suprema realmente nos dejan sin país. Ni el lofer del hijo, ni los negocios de García Mansilla. Explicar los hechos y su importancia.